Asahi. Y ya se va a quedar en la cabeza de Koji Taburo. ¿Qué pasa? Japón con jamón. Japón es uno de los países que más dinero invierte en publicidad y creo que funciona, porque mucha publicidad japonesa llega a otros países gracias a internet y algunos de vosotros nos habéis dicho que hagamos un video reaccionando publicidad japonesa raro, pero la mayoría son normales, es poco aburrido, ¿no? Hace un tiempo ya hicimos un vídeo hablando sobre publicidad japonesa y tal, pero en este vídeo vamos a decir concretamente 10 características de la publicidad japonesa que no existen o casi que no existen en otros países. ¿Listos? Japonesa antigua, hay una cosa curiosa que las personas no están mirando directamente a la cámara, un poquito me están mirando al lado, ¿Lo notáis? Los anuncios de otros países sí estaban mirando a los ojos del cliente, a la cámara, pero en Japón se pensaba que si está mirando directamente a la cámara a los clientes es una falta de respeto, entonces es demasiado directo, ¿no? Eso se hacía así porque los japoneses en la vida real no estaba bien visto cuando hablamos, está mirando los ojos fijamente, no hablamos así. Cuando hablamos un poco estaba viendo al hombro y a veces sí a los ojos, no estaba mirando fijamente a los ojos. Pero después de un tiempo sí cambió y en la publicidad también estaba mirando a los ojos directamente. Y ahora ya casi todos los anuncios, carteles están mirando directamente. No es solo Japón, en todo el mundo la publicidad se adapta a la sociedad. Al igual que como pasaba lo que ha dicho Yuko, ¿no? De no mirar directamente a la cámara en los carteles de publicidad, los anuncios y tal, porque la población japonesa lo veía como demasiado agresivo, ¿no? Demasiado directo. Pues a la hora de mostrar las características del producto, qué es lo que hace y tal, pues también se intentaba mostrarlo de manera más suave, más indirecta, porque decir las características ahí directamente, esto hace tal, era como muy directo para la población, ¿no? Muy demasiado agresivo. Por eso pasa muchas veces que cuando alguien de otros países ve anuncios japoneses no los entiende o ni siquiera sabe lo que se está anunciando. Y es que al otro extremo tenemos Estados Unidos, ¿no? Que hace unas décadas pues los anuncios estadounidenses eran muy directos, era en plan, te muestra el producto y te decía, el producto hace esto, cómpralo, te hará la vida mejor, por esto y por esto. Y eso en Japón no funciona. Esos anuncios estadounidenses te dejaban muy claro lo que se anunciaba en muy pocos segundos. Pero en el caso de Japón se crea como una especie de historia alrededor del producto, se crea una conexión de emociones, ¿no? El producto y el cliente y emociones de por medio. Entonces tú ves el anuncio y muchas veces lo que he dicho antes, no sabes ni siquiera lo que está anunciando, o se ve claramente el producto pero no sabes qué aporta, ¿no? Qué mejora al resto de productos. Y es que yo que sé, en caso del curry, no te dicen este curry está preparado con los mejores ingredientes de no sé dónde, no. Directamente te muestra el bol de curry y una historia de amor entre dos personas en torno a ese bol de curry. Y la persona que ve ese anuncio al final recuerda el curry, recuerda la marca del curry por la historia de amor. No porque esté muy bueno o tenga los mejores ingredientes. Como en Japón la comunicación no es tan directa y también intenta evitar conflicto directo, entonces la publicidad japonesa no se compara con otras marcas. O no dice, nuestra marca puede hacer eso y otras no, son peores, ¿no? Esas cosas no lo hace. Porque a lo mejor si lo hace los japoneses no compraríamos porque qué agresivo, qué mal, no necesita hacer eso. Yo recuerdo que hace mucho tiempo Coca-Cola y Pepsi estaban haciendo anuncios de este tipo y te atacaban y tenían problemas, La que viene ahora creo que ya la mencionamos en el vídeo que hicimos sobre publicidad japonesa hace un tiempo, así que a algunos va a sonar. Pero bueno, casi todas las marcas cuando sale un anuncio en la tele, al final de ese anuncio aparece como una cancioncita, ¿no? Una cancioncita de muy pocas notas, pero que es muy pegadiza. No sé cómo explicarlo, es como una melodía, ¿no? Un jingle que se llama. Y precisamente se usa para eso, para que se te quede en la cabeza. Pero ya no solo el jingle, sino que tú asocias esa pequeña melodía, esa cancioncita, con la marca. Al final se te acaba quedando la marca más que si te repiten el propio nombre de la marca, ¿no? Vosotros haced la prueba, meteos en un Big Camera 10 minutos y cuando salgáis a ver si sois capaces de olvidar la cancioncita del Big Camera. Os voy a fastidiar la vida con esto, pero... Sí,
si habéis venido a Tokio, seguro que habéis visto camiones que ponen los carteles grandes. Ese tipo de publicidad normalmente están anunciando por el nuevo disco de cantantes o negocio de noches. Ahí ponen... ¿Cómo qué? ¿Puedes explicar eso? Que mucha gente no lo entiende. Ponen las fotos de las chicas de Kyabakura o los chicos de Hosto. Ese tipo de camiones se puede ver en Shinjuku, mucho. Pero a muchos japoneses no les gustaba ese tipo de camiones, que las chicas a lo mejor con Mizugi, Teta o algo así, no sé. Pero entonces ha cambiado un poquito las reglas y tienen que pasar una revisión. Creo que 2011 ha cambiado. Y ese tipo de anuncio se usa porque es más barato que poner en la tele. 3 días cuesta 850.000 yenes, más o menos. No sé, un poco caro, ¿no? Pero dice que es más barato que otros anuncios. Pero a mí no me gusta tanto porque si pasa el ruido, ¿no? ¿Recordáis eso que dijo Yuko, no? Que la publicidad japonesa no es agresiva, y es verdad, a la hora de ser anunciada no te la dan ahí de manera agresiva, pero sí que es intrusiva. La publicidad japonesa es muy intrusiva. Es muy bombardeante, por ejemplo, en la tele los anuncios japoneses son cortos, pero se repiten mucho. Quiero decir, hay muy poco tiempo de programa y ¡pum!, otra vez anuncios. Los anuncios duran poco, pero ¡pum!, otra vez anuncios. En España, por ejemplo, los espacios publicitarios duran 5 minutos o en plan, volvemos en 7 minutos. Vale, son muy largos, pero hay más tiempo de programa, ¿no? Está un poco más así compensado. Si yo ya soy de ver poco la televisión, en Japón mucho menos, ¿no? Es que no soy capaz de seguir de lo que va un programa, porque te lo cortan tantas veces que, no sé, pierdo el hilo y pierdo el interés. Más allá de la tele, otro lugar en el que se nota un montón la intrusividad de la publicidad japonesa es dentro del tren, o incluso fuera del tren también, porque hay trenes que están decorados con publicidad. Pero es que es demasiado, es masivo. Tú entras dentro del tren y creo que no queda un hueco en el que pegar una pegatina de publicidad. A este paso ya los trabajadores del andén, ¿no? Cuando llega el tren levanta así el brazo en el quinto el sobaco, publicidad de Asahi. Por culpa de ese tipo de anuncios, mucha gente en otros países dicen los japoneses están locos, ¿por qué los anuncios japoneses son tan raros? Pero la empresa que hace ese tipo de anuncios saben que son raros. También los japoneses sí sabemos que son raros, pero se hace porque se queda en la cabeza, ¿no? Es muy impactada. Y normalmente ese tipo de anuncios salen los actores que son famosos, pero en otros países no pueden reconocer ellos. Y si los actores famosos están haciendo cosas raras o graciosas en el anuncio, se va a quedar en la cabeza. Entonces después a lo mejor la gente habla sobre el anuncio o con la familia, con los amigos. ¿Habéis visto el anuncio de Toyota que sale en Doraemon raros? Y entonces la gente sabe que el producto es Toyota y el anuncio es Toyota, pero a lo mejor si es anuncio normal se va a olvidar muy pronto y fácil. Y yo hago las cosas raras. Nekoji Taburo, algo así, ¿no? Asahi. Y ya se va a quedar en la cabeza de Nekoji Taburo, ¿qué pasa? Lo que ha comentado antes Yuko tiene mucho que ver con esto, y es que estos anuncios que parecen muy extraños, muy extravagantes, que no tienen cohesión con nada, ¿no? Ni con la marca, ni parece como una locura hecha anuncio, realmente forman parte de una serie, como una especie de dorama, anuncios que van saliendo cada cierto tiempo, ¿no? Pero que siguen una historia. Al final a uno ya no se le queda el nombre de la marca por lo extraño que es el anuncio y tal, sino que también se queda un poco enganchado a saber el desenlace, ¿no? De esa serie de anuncios, de ese dorama. Lo que pasa es que en los anuncios se suele utilizar mucho aspecto de la cultura popular japonesa o vocabulario en japonés, cosas que solamente conoce los japoneses o alguien que ha vivido mucho tiempo en Japón. Por eso muchas veces si se ve desde fuera ese anuncio no se entiende, no se sabe ni lo que se está viendo. Como ha dicho Yuko, se usan también personajes famosos, caras que ya le suenan a la gente. Yo creo que uno de los más famosos es el anuncio de SoftBank, ¿no? Este en el que sale una familia cuyo cabeza de familia, el padre, es un perro. SoftBank, que es una compañía de telecomunicaciones, claro, tú ves el anuncio que aparece una familia a la que le pasan una serie de anécdotas, te cuenta como la historia de esa familia, ¿no? Y ves que el padre es un perro y dices, bueno, ¿esto por qué, no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No hay que buscarle sentido, ¿vale? Eso es raro, es una historia rara. Los que han hecho el anuncio, como dijo Yuko antes, saben que eso es raro y por eso se te va a quedar. O sea, ¿qué sentido tiene, no? Que un perro sea el padre marido de humanos.
Pues a que ya no se te olvida SoftBank. En Japón, cuando sale el anuncio por la tele, casi nunca pone el precio. Yo recuerdo que en España, si anunciaba en la tele cuánto cuesta o toda la semana descuento del 15%, algo así, ¿no? Pero en Japón así no hace, no sé por qué. O tú tienes que buscar el precio. Tú tienes que buscar. Es que en Japón tienes que buscar el precio y ese producto qué es, ¿no? A veces ni lo saben. La última característica de la publicidad japonesa, bueno, tiene muchas más, pero de las que vamos a decir hoy aquí, es que en la publicidad japonesa se usan un montón de modelos, actores extranjeros, mucho más que en otros países, o también mestizos, ¿no? Mitad japonés, mitad otro país. Y el motivo es porque a la marca se le da como más prestigio, ¿no? Se hace no solamente que sea una marca que se conoce de manera local, que solo se conoce en Japón, sino que también se conoce y se consume en otros países. Por eso, pues, asociar la imagen de un extranjero con esa marca. Y últimamente, no sé, bueno, llevará varios años así, yo recuerdo que desde hace varios años está como muy en apogeo, ¿no? Utilizar a actores o modelos mestizos, como esta mujer Rola, ¿no? Que la veis en cualquier parte que vayáis de Tokio, bueno, de Japón, vais a ver anuncios de esta chica, de Rola. No sé si es mitad japonesa, mitad armenia o algo así. ¿Es de Armenia? No lo sé. Por eso digo, la participación de modelos extranjeros en Japón es mucho mayor a la de otros países. Y ya no solo en plan nivel futbolista, tipo Messi, Neymar, ¿no? Que eso pasa en todas partes. En España también ha salido, recordáis, ¿no? Lo del el Ronaldinho comiendo las natillas, ¿no? Con Iniesta o algo así era, no me acuerdo ya. ¿Yo? Con esta cara voy a hacer un anuncio. Tú piénsalo bien, ¿un anuncio de qué? De maquinilla de afeitar, ¿no? A veces la música del anuncio, después del anuncio sale en el disco. Se venden como... ¿En serio? CD. Sí, sí, sí. Taramo, taramo. ¿Salsa de espagueti? Imaginaos, ¿no? La canción del Mercadona que te la venden en CD. La ¿no? Mercadona, Mercadona. Nikojita, Nikojita. Si os ha gustado este video, Dale al like. Suscribíos para saber más cositas de Japón o sobre nosotros en Japón. Dale a la campanita que suene cuando subimos vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.